Nintendo fue, es, y tal vez será una de las más grandes empresas que representen al mundo de los videojuegos. Desde sus primeros días, tuvo un éxito rotundo, y fue conocida mundialmente por ser la compañía que creó consolas y videojuegos cuya expectativa era dirigirlos a un público joven. No estoy diciendo que las consolas y videojuegos de Nintendo sean solo para niños. Sin embargo, Nintendo había orientado sus productos desde un principio para ellos. De hecho, la cultura popular creyó, e hizo que creyeran las futuras generaciones, que los videojuegos eran solo para niños y adolescentes. Solo en estos últimos tiempos, esta idea se ha ido difuminando lentamente. En el pasado, desde que las compañías que hacían competencia a Nintendo, empezaron a lanzar títulos que contradecían la política de Nintendo de lanzar juegos libres de violencia. Es decir, los nuevos videojuegos empezaban a mostrar violencia, sangre, erotismo, sexismo o sexualidad. Entonces surgió la censura, y tiempo más tarde las clasificaciones. Clasificaciones que buscaban que el público más joven, los niños, no presenciaran las cosas que mencioné antes. Uno de los culpables, por así decirlo, de la creación de las compañías clasificatorias de videojuegos, es Mortal Kombat, y si bien, en su época su nivel de violencia era controversial, preocupó a los padres de los niños que jugaban ese videojuego, y salió sin censura por parte de Sega. Hoy en día su violencia pasa casi desapercibida, porque a las nuevas generaciones ya no les va a llamar la atención la violencia de este juego como las generaciones pasadas de nuestros padres. A lo que voy es que la censura y las clasificaciones que proponen hoy las empresas como PEGI y Entertainment Software Rating Board, mejor conocido como ESR, son muy exageradas. Las clasificaciones que daban las empresas hace 10 o 20 años ya no pueden ser las mismas de ahora, porque la sociedad se va adaptando a la violencia y otros aspectos similares. No tiene sentido censurar un juego poniéndole clasificación 18+, si en la televisión o en el cine vemos más violencia y escenas sexuales, incluso más realistas. Sexo en la tele y violencia en el cine. ¿Dónde quedaron los buenos valores en los que creíamos? E incluso, una persona de 18 años, puede estar más ocupada en sus estudios o trabajando, que preocupándose por un videojuego. Ojo que tampoco estoy diciendo que un niño de esa edad pueda jugar un juego para 18 años en adelante. Simplemente digo que las nuevas generaciones ya vendrán adaptadas a un medio más hostil, y que la violencia en los videojuegos, ya no es cosa del otro mundo. Además, si un niño crece en un mundo lleno de censura, este crecerá hipersensible en un mundo muy difícil para él. Voy a darles unos cuantos ejemplos concretos con videojuegos y mi opinión sobre su clasificación. Pero antes debo decirles las calificaciones de ESR, suponiendo que las desconozcan o no las comprendan bien. Primero, está la clasificación E-C, que significa Early Childhood. Clasificación destinada para niños de temprana edad, no es muy común porque casi no existen videojuegos destinados para niños de 6 años hacia atrás. Generalmente estos juegos tienen material para estimular a los niños pequeños. Luego viene la clasificación E, que significa Everyone, juegos destinados para todo público. Esta es una de las clasificaciones más comunes, pero el público sobreestima los videojuegos con esta clasificación porque les parece aburridos. Estos generalmente son juegos de aventura, muchas veces infantiles, que poseen violencia animada. Después viene la clasificación T, que significa Teens. Juegos destinados para un público adolescente. Estos videojuegos poseen temas musicales sugestivos, y violencia no explícita. Luego viene M, que significa Mature, destinados a un público maduro, de 17 años en adelante. Estos videojuegos contienen lenguaje fuerte, violencia explícita, sexualidad no explícita, desnudez, entre otros materiales para adultos. Y finalmente viene la clasificación A, O, que significa Adult Only, también conocida como la clasificación roja. Esta clasificación es prácticamente una condena para las compañías creadoras de videojuegos, porque el público ve con muy mal ojo a estos videojuegos. Y de hecho son muy pocos títulos que han alcanzado desgraciadamente esta clasificación. Esta clasificación posee lenguaje muy fuerte, violencia extremadamente explícita, violaciones, desnudez de los genitales entre otros materiales fuertes. Pero algo de esta clasificación me parece muy estúpido, y es que esta clasificación es para gente de 18 años en adelante. Tomando en cuenta que la clasificación M es para gente de 17 años, solo hay un año de diferencia. Es ridículo.
¿Por qué no mejor bajar un año de requisito a la clasificación M? Es decir, M sería para 16 años en adelante, de esa manera mucho más público disfrutaría de mejores títulos y las compañías ganarían más dinero. Además, yo creo que a los 16 años de edad es suficiente para cumplir la clasificación M, porque es ya una persona madura. Porque creen que en algunos países a los 16 ya puedes conducir legalmente. ¿O también sufragar? Si eso permitiera que la clasificación M empiece desde los 16 años, se evitaría de una manera extraordinaria la censura, y se darían muchas más ventas. Empecemos con uno de los grandes, Grand Theft Auto San Andreas, uno de los mejores títulos que ha existido. Fue lanzado desde un principio sin clasificación, pero durante las siguientes ventas este fue vendido obviamente con la clasificación M, por su trama y su nivel de violencia. Pero cuando Ezra se dio cuenta que este videojuego tenía el minijuego sexual Hot Coffee donde CJ tenía relaciones sexuales con sus novias, Ezra puso al GTA SA con la clasificación A, o, porque lo consideraban un videojuego pornográfico. No creo que valga la pena hacer eso, porque simplemente eran digitalizaciones a computadora tratando de emular un acto sexual, el cual no se podía apreciar bien por los gráficos de la época. Luego de un tiempo, Ezra permitió volver a poner este videojuego con la clasificación M, cuando este quitó la misión Hot Coffee. Pero claro, ya se distribuyeron miles de GTA SA con esta misión, y para las versiones para computadora que no tenían esta misión, hoy existe un complemento descargable para añadirle. Mi opinión para la clasificación de Grand Theft Auto San Andreas. 16 más en la época de lanzamiento, y 16 más en la época actual en la versión con Hot Coffee y sin Hot Coffee. Sigamos con otro GTA, el Grand Theft Auto 3, el primer GTA en 3D puro, y fue clasificado como M. No sé si muchos se hayan dado cuenta de esto, pero el GTA 3 es el único GTA de la serie 2000-2004, en el cual se puede desmembrar personas con las armas y existen señales obscenas, como la seña del dedo medio. Cuando Cloud disparaba a una persona en la pierna, a esta se le desprendía la misma y luego cojeaba hasta caerse y morir. Cuando cualquier pet conductor le tocaba la bocina a Cloud le hacía la seña del dedo al conductor. Mi opinión para la clasificación de Grand Theft Auto 3. 18 más en la época de lanzamiento, y 16 más en la época actual. Si bien en su época era uno de los juegos más rudos y obscenos de la época, hoy por sus gráficos, no nos muestra casi nada. Resident Evil 4. Es un título que tiene una profunda violencia, que se basa en el gore de monstruos o mutantes. Sin embargo, Capcom logró sacarle el máximo provecho a las consolas para que el RE4 tenga unos gráficos geniales para la época. Lo que hacía al juego más perturbador y emocionante. Y claro, por lo anterior dicho, el RE4 salió con la clasificación M, pero como el juego tiene una violencia extremadamente explícita, e incluso surrealista, opino que debería conservarse en la clasificación M. Algo que me gusta de este juego es que al ser de acción pura, no existe ningún acto sexual, ni sexualidad, ni erotismo, aún siendo un videojuego para adultos. Felicidades Capcom. Mi opinión para la clasificación de Resident Evil 4. 18 más en la época de lanzamiento y 18 más en la época actual. Las nuevas series de Mario Bros. Mucha gente que se hace llamar gamer dice que las series de Mario son para niños. Yo digo que un verdadero gamer nunca discrimina ningún juego, ya sea de acción, de aventura, clásico, de emuladores o infantil. El cual no es el caso. Un verdadero gamer es hábil en toda clase de videojuegos. Nintendo simplemente lanzó un título que conservará su legado, y dará entretenimiento libre de violencia u otros factores negativos. Por eso yo digo, que los títulos de New Super Mario Bros., New Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. U, Mario Galaxy y Mario Galaxy 2. merecen una clasificación especial. La calificación que merecen estos títulos es KA, que significa de niños a adultos.